Hola, ¿qué tal amigos? Hemos llegado al programa número 3 de En Contexto desde el Caribe de este año 2021. Me acompaña el promotor cultural Sergio Lugo. Hola amigos. Un servidor, Eric Werner. El día de hoy vamos a abordar en el tema local de Playa del Carmen Solidaridad la inauguración del Mercado de las Piñatas que se realizó en la colonia Bellavista, una de las obras que realiza en conjunto el municipio de Solidaridad con el gobierno federal, y se entregó el día de ayer, donde estuvo encabezada la ceremonia por la presidenta municipal Laura Beristain, que esta obra se hizo con 30 millones de pesos y se entrega finalmente a la ciudadanía. ¿Qué opinas de esto, Sergio? Bueno, ese es un proyecto parte del gobierno de López Obrador, de la Cuarta Transformación, en el que él había anunciado de que en lugares como Playa del Carmen, donde la polarización de ricos y pobres es muy grande, él anunció que iba a hacer una inversión a través de la SEDATU, de Román Meyer, de lugares como este tipo del Mercado de las Piñatas, precisamente para la convivencia social. Y obviamente, pues como la presidenta Laura Beristain trabaja en conjunto con el gobierno de López Obrador, pues ahora ya tenemos una realidad. Esta es una precisamente de las realidades de la 4T, ahí que en Bellavista, en Solidaridad. Entonces, pues es para que la gente no piense que están separados estos dos gobernantes. Claro, y sobre todo muy beneficiado esta zona en la parte donde se encuentra Bellavista. También se realizó la obra de Ciudad Juventud y se suma el Mercado de las Piñatas. Entonces, pues enhorabuena por estas obras que forman parte del programa México Late, que encabeza a Román Meyer, como bien mencionas. De igual forma, se anunció que el municipio de Solidaridad estrena una bolsa digital de empleo donde participan más de 360 empresas que están ofertando más de 400 empleos actualmente. Entonces el municipio de Solidaridad innova a través de sus plataformas digitales para darle a conocer a la ciudadanía la oferta laboral que existe en Solidaridad. ¿Qué opinas de esto, Sergio? Bueno, también ese es otro sello de la 4T en el sentido de que menos burocracia y más actuar, ¿no? Con acciones, y en este caso, pues es aprovechar la tecnología, lo digital, para hacer otro sello de la Cuarta Transformación, tanto de Solidaridad como del gobierno federal. Y pues adelante, que la gente vea las páginas del gobierno de Solidaridad para que esté al tanto de todos estos beneficios. Totalmente, pues felicitar a la secretaria Armanda de Gives y a la coordinadora del empleo Ámbar Opengo por esta iniciativa digital que beneficia a la ciudadanía. En el tercer tema local vamos a abordar el cineclub que se va a reactivar. Sergio nos va a comentar sobre la importancia del cine cultural para llevar a cabo aquí en Playa del Carmen y Puerto Aventuras. Sí, ya muy pronto, de parte del gobierno de Solidaridad y la segunda regiduría, se va a implementar cine de arte en diferentes colonias de Solidaridad y obviamente también con Puerto Aventuras, en el sentido de que nosotros queremos pues llevar cine de arte, ¿no? Ya el cine comercial lo encuentran pues, en las plazas comerciales, pero la intención es eso, de fomentar algo diferente, el debate. Muchas películas son basadas en novelas, entonces lo que queremos hacer es decirles, miren, les recomendamos que lean esta novela, que de aquí está la película, del director, etcétera. Entonces, pronto van a ver ustedes la cartelera y hay un compañero, Fernando, que él nos va a ayudar bastante con esto del cine. Entonces simplemente que estén atentos y ustedes van a ver que este es otro sello de la 4T en Solidaridad para nosotros diferenciarnos de la derecha, que lo que les pasa es cine basura y nosotros cine de debate. Pues enhorabuena por esta iniciativa, que se van a integrar varios esfuerzos para llevar este cine cultural a diferentes espacios de Playa del Carmen. Con esto concluimos el tema local de En Contexto desde el Caribe. Continuando con el bloque 2 de En Contexto desde el Caribe, vamos a abordar el tema nacional. Para ello vamos a señalar esto que puntualizó López Obrador en la mañanera, donde autorizó que los gobiernos estatales y empresas privadas puedan proceder para importar vacunas en contra del COVID-19, con el objetivo de que haya más actores pues avanzando en esta pandemia, bueno, haciendo frente a la pandemia. ¿Qué opinas de esto, Sergio? Bueno, a mí me preocupa porque entonces esto se puede pervertir en la cuestión de la vacunación, porque ahora sí que el que tenga dinero es el que va a pagar y la va a recibir, y los más jodidos pues nos tenemos que aguantar. O sea, ¿en qué sentido? Los gobiernos estatales, que son del PRI, PAN, PRD, se lo van a agandallar y se lo van a dar a su gente, y ellos sí lo van a utilizar para ahora la cuestión electoral. Las empresas privadas, como lo acabo de decir.
O sea, tienes dinero, ven y te vacunas, si no, pues ya te chingaste. Entonces, ahí no estoy de acuerdo en ese sentido. Lo prioritario era que la tuviera el gobierno federal y como dicen, primero era vacunar al sector salud, ahora pues ya van por edades, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor por la misma necesidad de tantos muertos que hay, pues es la urgencia de la vacunación, pero pues, como soy un hombre de izquierda, para mí el Estado es el que debe de tener totalmente el control de todo eso, pero bueno, habrá que ver. Y además porque a López Obrador pues le pidió a la ONU que bajara un poquito la dosis de compra de vacunas para que se los diera a los países pobres. Entonces, quizá eso lo está haciendo para regular, ¿no? Totalmente. En ese sentido. Entonces, si se va a hacer para los países, por ejemplo, de África, bueno, ahí estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo difiero contigo, yo creo que está bien que se sumen diversos esfuerzos desde cualquier ámbito, desde el sector privado, desde gobiernos de diferentes niveles, especialmente los gobiernos de los estados. Yo creo que se debe unir y sumarse a estos esfuerzos, sobre todo si tienen destinado cierto presupuesto en materia de salud, que se pueda reconvertir o aplicar ahora en el siguiente ejercicio del presupuesto de egresos. Pero yo lo veo positivo, creo que por ejemplo los grupos hoteleros podrían ellos invertir en vacunar a su plantilla laboral para continuar laborando en el sector turístico y así diversos sectores pueden avanzar de manera independiente sin esperar que el Estado esté pues abasteciendo a todos y más después de que sucedió esto donde la ONU obligó o pidió a los países que acapararon de cierta manera las vacunas pues que no las acaparen y que permitan que otros países en vías de desarrollo tengan acceso a las vacunas. Entonces, pues yo creo que alternativas deben plantearse en todos los sentidos. Ay, perdón, Dime. o el edificio que más produce vacunas se incendió casualmente, En la entonces India. a ver si no es un atentado. Pues veamos qué sucedió aquí en la India. Fue una información que surgió recientemente. Sin embargo, dijeron que no se vio afectada la producción de vacunas, lo que yo pude leer de COVID-19. Sin embargo, pues probablemente otras vacunas sí se vieron afectadas. Otro tema que vamos a abordar fue la crítica que realizó Elena Poniatowska a López Obrador en entrevista, que puntualizó que eran un exceso las mañaneras. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, primero quiero contextualizar, Elena Poniatowska es una aliada de López Obrador, no es una enemiga como tipo Lili Telles, vamos a decir que fue una crítica constructiva, incluso Elena Poniatowska en el 2012 fue propuesta de López Obrador en su gabinete para que fuera secretaria de Cultura, ya en el 18 ya no lo aceptó por la edad y yo platicando con ella me decía que estaba perdiendo ya la vista en un ojo. Entonces lo que quiero decir, o sea, para la gente que no sabe mucho de esa amistad, cuando López Obrador presentó su libro En contra de Trump en Estados Unidos, fue Poniatowska con Pedro Miguel a acompañarlo allá en Estados Unidos. Ahora, ¿qué yo opino de eso? También yo no estoy de acuerdo que hubiera las mañaneras todos los días que duraran tanto tiempo, pero es que es López Obrador, también ahí yo lo entiendo. Él desde que era joven trabajaba con su mamá, se levantaban a las 4 de la mañana en Tabasco porque se iban a través de los ríos en Tabasco a vender, o sea, cosas de abarrotes. Él está acostumbrado a levantarse a esa hora. Lo que hizo cuando fue jefe de gobierno de las mañaneras era para romper el cerco informativo de parte de Televisa principalmente, donde nunca lo mencionaban. Entonces él dijo, bueno, pues la única forma es de yo directamente hacerlo. Y muchos periodistas dijeron, ay, no, no te creemos. Entonces al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya estaba ahí Andrés Manuel. Incluso hay un monero, pues lo vio como Andrés Manuel tenía aquí un gallito, ese le sirvió para hacer una caricatura y de ahí salió la propaganda. En el 2006 para López Obrador, así en la caricatura. Lo que quiero decir es, pues se puede estar a favor o en contra, pero desafortunadamente ahorita tenemos de enemigos a la derecha PRI, PAN y el IFE, y pues la única forma es las mañaneras, que son tan importantes que ahorita ya lo están censurando. Obviamente, si yo fuera presidente, yo nada más lo haría una vez a la semana, una hora, y no en presencial, porque sí, de alguna forma, para los compañeros reporteros, pues debe ser muy pesado estar ahí tanto tiempo. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, Elena Poniatowska no es enemiga de la 4T. Bueno, yo creo que es un exceso, de cierta manera, tantas mañaneras, pero es el modo de López Obrador y es el presidente y es la manera que lleva más de 2 años pues haciendo frente al oligopolio mediático tradicional. Entonces le ha funcionado. Realmente López Obrador prácticamente empieza el día
y él es el que marca la agenda política de lo que se habla, y todo el resto de la jornada los medios siguen esta información, y al otro día él es el que impone de nuevo esa agenda. Entonces, obviamente López Obrador es un gran comunicador, ha encontrado a través de este medio una forma de comunicación directa con la población. También hay medios aliados a la Cuarta Transformación que toman ciertos fragmentos importantes y los reproducen a través de redes sociales. Lo mismo hace la derecha, toman ciertos fragmentos, como ahora que fue criticado porque publicó una parte de Don Gato y su pandilla, y lo criticaron como si estuviera viendo caricaturas en la mañanera, cuando realmente descontextualizaron que estaba rindiendo un pequeño tributo, homenaje a Jorge Arbizu, que fue el que realizaba el doblaje de Don Gato y su pandilla, de Benito, y que participó en el movimiento y que falleció. Entonces, solo contextualizar que López Obrador está en contacto y en comunicación con la gente a través de la mañanera es un ejercicio extraordinario de comunicación, cierto, pero yo creo que está de más la crítica de Lenia Poniatowska, más en un momento en el que está viviendo el país, cuando vemos que Estados Unidos viene de una transición política donde los medios y las redes sociales fungieron un papel súper politizado en este proceso, y obviamente López Obrador tiene que fortalecer su estrategia de comunicación. Entonces yo creo que Lenia Poniatowska ya tiene 88 años, es respetable su opinión, pero no abona nada en beneficio de nosotros, de ser un gobierno de transformación y de cambio. Casi le está haciendo el caldo gordo al PRIAN en las críticas de la mañanera, cuando realmente debería a lo mejor focalizarse, como lo ha hecho López Obrador, de informar el lunes sobre los energéticos, el martes sobre el Tren Maya. O sea, yo creo que le ha dado un esquema importante de rendición de cuentas y que la gente vea los resultados tangibles de la Cuarta Transformación. Lo mismo ha hecho con la pandemia, con las conferencias que se dan en la tarde, donde se informa puntualmente cómo va la vacunación. Hoy estaban avisando que ya Campeche está programando la vacunación de los maestros, y todo esto se informa a través de estas plataformas. Entonces yo lo veo positivo. Por otro lado, vimos la censura que hubo ya en Twitter, que bajó ciertas cuentas por considerarlas spam, y vemos que pues la censura está empezando, como denunció López Obrador. Inclusive en una de las mañaneras, sin que nadie se lo preguntara, señaló que el actual director de políticas públicas de Twitter fue ligado a miembros o a dirigentes del Partido Acción Nacional. Entonces ahí se ve que hay cierta colusión entre esos grupos. ¿Qué opinas de eso, Sergio? Pues, por ejemplo, una de las censuradas es la compañera hermosa Miriam Yum, y le digo hermosa porque físicamente y además es muy inteligente, de izquierda, y ella es muy activa en Twitter. Entonces, afortunadamente, ella también tiene una página en Facebook, y es ahí donde la pueden seguir, y ahora ya abrió su plataforma en Telegram también. Otro de los compañeros que fueron censurados es aparece como el Politburó de Tepetongo, y siempre ha cambiado su nombre, sarcástico, y también tiene páginas en Facebook. Ellos obviamente no eran ningunos bots, es gente real, sobre todo Miriam, muy inteligente, y siempre hacía críticas constructivas. Y ahorita el que tú mencionabas, López Obrador mencionó al director de Twitter en México, se llama Hugo Rodríguez Nicolat. Es para que se dé una idea, estudió en el TEC de Monterrey, es neoliberal, es escuela asquerosa de gente neoliberal, y pues por ejemplo trabajó, esto lo que voy a leer lo van a ver aquí atrás, fue coordinador de proyección internacional del Partido Acción Nacional, asesor en el Senado de la República de panistas, director de Relaciones Interinstitucionales e Instituto Nacional de Migración, en fin, tuvo mucho que ver con Felipe Calderón en su gobierno. Entonces qué casualidad que López Obrador saca esto en las mañaneras, y ahora a los pocos días empiezan a censurar a la gente de Twitter. Entonces, al contrario, los invitamos vamos a poner las cuentas de los compañeros aquí en Facebook para que los sigan. Muy bien, pues con esto concluimos el tema 2 de En Contexto desde el Caribe. Continuando con el bloque 3 de En Contexto desde el Caribe, el tema internacional, vamos a abordar la toma de protesta de Joe Biden en Estados Unidos, que finalmente se dio en un ambiente muy hermético. Estuvo rodeado en Washington D.C. por la Guardia Nacional de Estados Unidos. Fue una toma de protesta atípica, obviamente tanto por la pandemia como por la polarización social que se estaba viviendo. Prácticamente una toma de protesta militarizada la que se vivió en Estados Unidos, algo inédito. Desde hace muchos años no se veía un ambiente así. Sin embargo, el discurso de Joe Biden, la palabra
que más utilizó fue la unidad, e inclusive se habló mucho de que los colores que utilizaron diferentes figuras del establishment como Hillary Clinton o la esposa de Barack Obama, Michelle Obama, utilizaron colores violetas que, según los intérpretes de la comunicación política, hablaba como de esta fusión del azul y del rojo, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, como para exponer unidad en vez de vestirse del color del Partido Demócrata, que es el azul, lo que los identifica. Pues dieron este mensaje un poco cromático con el objetivo de enviar ese mensaje de unidad. ¿Qué opinas de esto, Sergio? Sí, bueno, estoy de acuerdo en lo que hicieron porque, bueno, cuando tomó protesta Trump, a partir de ahí, pues la gente, los skinheads, los cabezas rapadas, se sintieron con total libertad de estar en las calles, los racistas, pronazis, incluso salían con sus banderas confederadas y la cruz gamada. Y bueno, lo que hizo Trump fue polarizar. Aquí se entiende que lo que quiere hacer Biden es la unidad nacional, ¿no? Y sobre todo Kamala Harris, la vicepresidenta, que su papá es de Jamaica, o sea, de raza negra, y su mamá de la India. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en la toma de protesta de Obama, la primera vez, tocó YouTube, ¿no? Por ejemplo, o sea, de la amalgama de diferentes culturas. Y sí me pareció bien en este sentido, estuve siguiéndolo puntualmente, la toma de protesta, y lo que anunció, o sea, que se iba a hacer pronto, Biden, era parar, detener lo del muro fronterizo con México. Pero a lo que tú acabas de decir, pues sí, precisamente son señales de unidad, ¿no? Y más ahorita, es que parecía que en algún momento se podía dar una pequeñita guerra de secesión, como cuando vimos la toma del Capitolio, y desafortunadamente un seguidor de Trump pues tenía una bandera confederada, ¿no? Entonces espero que, bueno, desafortunadamente Biden va a seguir siendo imperialista, van a seguir haciendo guerras, pero esperemos que se termine o cese el racismo. Alguna de las señales que envió el nuevo gobierno de transición fue que va a mantener la política de presión sobre Venezuela, inclusive mencionaron que van a seguir reconociendo a Juan Guaidó como representante ejecutivo de Venezuela, cosa que es irracional. Inclusive la Unión Europea ya le retiró ese reconocimiento a Juan Guaidó. Otro de los puntos que señalaron fue que no van a cambiar de sede su embajada en Israel, la cual fue movida a Jerusalén por parte de Donald Trump, situación que va a perpetuarse según informaron el gobierno de transición, ya el gobierno en forma de Joe Biden, y diferentes señales que en los hechos pues se ve que mantienen, como bien menciona, su política imperialista y expansionista, aunque anunciaron que van a hacer una iniciativa de migratoria para legalizar a las personas que lleven más de 10 años viviendo en Estados Unidos y a los niños, a los denominados jóvenes Dreamers, que son miembros del programa DACA que inició Barack Obama durante su mandato y que le dio oportunidad a estos niños que llegaron muy pequeños de tener un estatus legal en el país. Entonces, pues enhorabuena por esta agenda más flexible en cuanto a la migración en Estados Unidos. Obviamente fue una promesa de campaña que se tiene que cumplir, fue lo que los hizo ganar, el que unieran a todas las razas, entre comillas, y también a algunos caucásicos que no estaban a favor del discurso del supremacismo blanco y de esta ideología que Trump representa y que no se acaba con su salida de la presidencia. Inclusive se está planteando que va a abrir un nuevo partido que se va a llamar The Patriot Party, donde ya busca tener representación en el Congreso y en el Senado. Entonces vemos que el movimiento del supremacismo blanco continúa en Estados Unidos. Inclusive esta reforma migratoria pues también sería un golpazo al supremacismo blanco porque sería la legalización de muchas personas que le darían una mayor cantidad de votos a esta agenda de ideológica pro migración. Entonces es un tema delicado y vemos que se conjunta con este aniversario del que quieres abordar, del nacimiento del 15 de enero de 1929 de este prócer que fue Martin Luther King. Platícanos de eso, Sergio. Bueno, es uno de los hombres que más admiro, un gran orador. Él era reverendo, era religioso. Yo soy anticatólico, anticristiano, anti todo que tenga que ver con religión, pero yo le recomiendo bastante su discurso que se llama Yo
I Have a Dream, I Have a en Dream. 1962 frente al memorial de Lincoln, ante unas 250,000 personas. Es hermoso en el sentido, aunque utiliza términos religiosos, lo que él quiere es unir a la humanidad de diferentes razas, no importa el color ni la religión, y sobre todo que en los 60 se estaba dando la segregación racial. Entonces él recibió el Premio Nobel de la Paz, murió asesinado en el 68, y justo unas horas antes de dio su último discurso, que se llamaba el sueño en la montaña, en donde él estaba como diciendo, a lo mejor yo no voy a estar acá con ustedes en la cima de la montaña, pero vamos a seguir adelante. Yo les recomiendo, hay un libro sobre él que se llama Un sueño de igualdad, donde te está explicando todo lo que hacía de la lucha de resistencia de civil pacífica. López Obrador es uno de sus grandes admiradores, y le recomiendo, o sea, para que conozcan el contexto de la segregación racial, pues más atrás que vean la película de Abraham Lincoln, que fue el presidente que abolió la esclavitud. La película se llama así, Lincoln, precisamente, y 2 películas para que conozcan un poquito de la segregación racial en la guerra de secesión, una que se llama 12 años esclavo, donde una década antes más o menos del inicio de la guerra, un afro fue vendido de manera ilegal y estuvo siendo esclavo 12 años, ahí sale la mexicana Lupita Nyong, y otra película que se llama Free State of Jones, que fue como una especie de comuna de hombres blancos y afros de Estados Unidos que estaban conviviendo, a pesar de los confederados, que los confederados eran los del sur, que estaban a favor de que los negros fueran esclavos en los campos de algodón. Entonces yo lo que quiero decir, todo eso, de que Luther King pues fue la voz de los negros, y no lo digo despectivamente, para que hubiera una igualdad en Estados Unidos. Entonces vean los discursos, ya están en internet, y fue un hombre admirable. Totalmente. Martin Luther King es quien realmente ejecuta lo que quedó establecido en la Constitución con Lincoln. O sea, Lincoln gana la guerra civil en Estados Unidos abanderando la libertad y la igualdad ante las leyes, con un ejército de hombres afroamericanos que si perdían la guerra los iban a regresar a la esclavitud total, y obviamente no tenían nada que perder. No se dice mucho esto, pero los que ganan la guerra en Estados Unidos son los ejércitos de los soldados afroamericanos que vencen al supremacismo blanco, e inclusive después está documentado que ayudaron a los insurgentes de Benito Juárez, que veían negros con uniformes del ejército juarista, para sacar a las tropas imperialistas de Maximiliano de México. Entonces, ahí hay un gran fenómeno social que se dio en el siglo XIX. Sin embargo, vemos que se perpetuó ese apartheid, como lo que se vivía en Sudáfrica, donde aparece también otro prócer que es Nelson Mandela. Pero Martin Luther King, con estos discursos airados, que casi los llevaba a una catarsis, en el que decía, I have a dream, de ver a nuestros hijos yendo a las mismas escuelas que los blancos. Pero fue tal el movimiento político que generó, que tuvieron que terminar con esa segregación racista. Sin embargo, en las entrañas de Estados Unidos, como bien mencionas, ese racismo y el haberlos tenido como esclavos tienen una sociedad muy polarizada. Obviamente, ¿cómo sanas una sociedad en la que unos te tenían dominados por el simple hecho de tu raza? Entonces, es una génesis de un país racista que prevalece y que vemos hoy está afrontando esa génesis de haber surgido como una potencia mundial, venido desde la esclavitud ejecutada hacia los afrodescendientes. Entonces, con esto culminamos el bloque 3 de En Contexto desde el Caribe. ¿Algo quieres agregar? 2 canciones que les recomiendo dedicadas a Luther King, de la banda inglesa de rock U2. La canción Pride in the Name of Love es dedicada a Luther King, del 82, y el guitarrista Carlos Santana, mexicano, en el 92 compuso una canción, Somewhere in Heaven, también dedicada a Luther King. Véanla y les van a gustar. Totalmente. Sigan los discursos también que pueden ver en YouTube de Martin Luther King, todavía muy actuales, o sea, con un fervor lo que decía y con un liderazgo realmente espiritual, político, muy destacable. Esto fue el programa número 3 del 2021. Hasta la próxima.